Palanti realmente se enamora de Buenos Aires. El que está hablando es el administrador del Palacio Barolo, Roberto Campbell, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice. Y desarrolla una arquitectura muy agresiva y muy importante, y se conecta con el palacio, con la familia Salvo de Montevideo, y cuando culmina el Palacio Barolo le invitan a realizar el Palacio Salvo, que queda en la Plaza 18 de Julio. Es un edificio muy semejante, también culmina su obra con un faro, y tiene aproximadamente unos 110 metros de altura, y se decía que se comunicaban los faros entre las dos costas, entre la costa uruguaya y la costa argentina. Y se decía que se comunicaban los faros entre las dos costas, entre la costa uruguaya y la costa argentina. ¿Sí? Es un edificio masón. Y segundo que hay que dejar claro es que sí se veían las luces de costa a costa. Entonces vamos a ir acá a la gran esfera, a la de Google Earth Sphere, y vamos a poner Palacio Barolo. Oh, miren qué linda animación. Wow, más realista que la NASA. Palacio Barolo, ¿sí? Este es el equivalente en Buenos Aires. Obviamente en su época, en la década de 1920, todos estos edificios no estaban. De hecho, todos estos edificios que se ven y un poquito más son los que ponen bastante en aprieto a la curvatura de la Tierra cuando se ven desde Colonia. Pero este es el Palacio Barolo y vamos a tomar la medida aproximadamente en su equivalente. Entonces ahí estamos en el Palacio Barolo. Es este que está acá, que obviamente hay 203 kilómetros, 202,96, 203. Acá los satélites de Google Earth no llegan a levantar en 3D, o será que los aviones de Aerogrid en realidad son los que no llegan, o Uruguay no le da el costo para pagar ese servicio 3D de Aerogrid. Pero eso es un poco lo que se hacía en aquella época de comunicar en un puente de luz. Seguramente estarán pensando a mitad de camino, pero la mitad de camino son justamente 101,48 kilómetros, lo cual también para la curvatura terrestre es una barbaridad. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque cuando uno va acá, sistema métrico, 203 kilómetros para vamos a poner 140 metros de altura. ¿Por qué digo esto? Porque lógicamente sobre el nivel del río, acá se puede ver que está, sí, la cámara está a 74 metros, pero acá abajo se ve que está a 40 metros sobre el nivel del río. Y en el caso del Palacio Barolo, está sobre el nivel del río a aproximadamente sí, está más o menos 39, 40, está a 40 metros, así que 100 metros de los edificios más 40 son 140. Entonces 203 kilómetros, 140 metros de altitud. Estamos hablando de, en total, digamos, la caída de curvatura es de 3.230 metros de punto a punto, ¿sí? Punto A a punto B. Como uno está a 140 metros de altitud, digamos que oculto por detrás de la curvatura se encontrarían 2.03 kilómetros, o sea, unos 2.030 metros ocultos detrás de la curvatura de la Tierra a esta altura. Con la mentirosa refracción estándar, que está mal interpretada. ¿Por qué? Porque justamente estamos hablando de que cuando ustedes ven este número, ellos lo que intentan decirnos es que si vemos objetos donde no deberían, es porque la curvatura de la Tierra, es porque el radio de la Tierra se extiende más y entonces la superficie es más plana y por lo tanto los objetos aparecen más acá. Si no, se contrae. No, la Tierra está fija y mide siempre lo mismo y el suelo siempre es plano. Lo que sucede es que la luz, cuando atraviesa un medio, como vemos en pantalla, la propia NASA nos aconseja tener observaciones arriba
de los 15-20 grados sobre el horizonte cuando hacemos observación astronómica, o podríamos decir a larga distancia también. ¿Por qué? Porque en ese gradiente todo se distorsiona por la resolución angular, la perspectiva, los cambios de temperatura en el aire, que son los gases que atraviesan la luz, etcétera, etcétera, etcétera. Lo hemos visto en un montón de videos. No es que los objetos desaparezcan por la curvatura de la Tierra. Por lo tanto, esto es una mentira. De hecho, el propio Mike West debe admitirlo. Tiene y lo admite. Conclude this point by saying that you've accepted that it was based on an assumption. Do you still maintain that position? Well, it's the standard model of the Sorry, world. the standard model has no scientific backing. It is an assumption, correct? Well, it's the standard model. Sorry, the standard model has no scientific evidence. You only assume a value of R. Correct, Mick? For crying out loud, man. Yeah. Right. Correct, Mick? For crying out loud, man. Yeah. Right. Entonces, volviendo al tema, estamos hablando que oculto habría unos 1670 metros, ¿sí? Con esta refracción estándar mentirosa. Y 2030 metros sin la refracción estándar mentirosa. El edificio actualmente más alto del mundo está en el orden de los 845 metros. Ni en la modernidad se podía ver estos haces de luz saliendo de una cúpula a la otra cúpula. Incluso a mitad de camino estamos todavía en una especie de 206 metros oculto o 271 metros oculto. Entonces los edificios no tenían más de 100, 105 metros, dependiendo si se cuenta hasta la antena, hasta la cúpula, hasta el faro.